Nuestra familia nunca fue muy religiosa que digamos. La verdad, pues no íbamos mucho a misa cada domingo ni nada por el estilo. Y esa fecha del Día de Muertos, si acaso poníamos una ofrenda muy pequeña en la sala de la casa, por mera tradición. Algunas veladoras, algo de papel picado, pan de muerto y ya. Porque hasta ese entonces habíamos tenido la fortuna de no haber perdido a algún familiar o amigo cercano. Y así fue por muchos años. Pero todo esto cambió de repente cuando falleció mi abuelito, Rafael, el papá de mi mamá. Fue una pérdida muy fuerte para la familia. Y un día que quisiéramos olvidar para siempre. Porque ese mismo día que murió en el hospital, a causa de un infarto, nos enteramos ahí mismo en la sala de espera que tenía otra esposa y otros hijos. Porque llegaron a verlo. Fue algo que nos impactó mucho al momento. Extrañamente, mi abuelita no dijo nada. Nos dio la impresión de que ya lo sabía. Pero a quien más le afectó fue a mi mamá y a mis tías. Pero yo creo que más a mi mamá. Ella era la hija mayor. Mi abuelito era su adoración y se desvivía por él. Pero ahí no paró el asunto. Estábamos tratando de asimilar su pérdida y que nos había engañado por tanto tiempo. Cuando la otra familia le solicitó al hospital el cuerpo de mi abuelito para llevárselo y velarlo, fue algo muy feo. Porque aunque yo era muy pequeña, tendría unos 8 o 9 años. Recuerdo muy bien cómo veía sufrir y llorar mucho a mi mamá. Y a pesar de que al final no procedió su petición y se logró velarlo en casa de mi abuelita y enterrarlo junto a sus papás en su pueblo natal, el proceso legal continuó ahora por la herencia de unos terrenos que tenía mi abuelito aquí en el pueblo. Y eso solo hizo crecer la tristeza, el enojo y el rencor que le guardaron mis tías y mi mamá, y que nos alejó por mucho tiempo de irlo a visitar al panteón. Pasaron 8 años antes de que mi abuelita le llamara a mi mamá, pidiéndole de favor que la llevara a ver a mi abuelito al Camposanto para el día 1 de noviembre. Pero mi mamá aún se sentía muy resentida con él y buscó muchas excusas para no ir. Pero al final de la charla con mi abuelita, tiempo después, me lo contaría, sintió mucha culpa y aceptó llevarla. Porque ninguna de mis tías quiso. No querían saber nada de él, pero mi mamá le dijo que solo podía acompañarla el viernes 31, porque el 1 de noviembre ya tenía un compromiso con mi papá. Apenas colgó, me pidió de favor que la acompañara. Yo lo dudé un momento, pues tenía una fiesta ese fin de semana con unos amigos, pero al ver su rostro de angustia, sabía que necesitaba de alguien que la apoyara con todo. Entonces le dije que sin problemas la acompañaría. Ese día llegamos a mediodía a casa de mi abuelita. Uno de mis hermanos nos hizo el favor de llevarnos en su carro. Pasamos por ella y nos fuimos para el panteón de Ocuitucu, el pueblo originario de mi abuelo. Fue un viaje relativamente corto, pero también muy silencioso. Cada quien iba sumida en sus propios pensamientos. Yo, a pesar de todo lo que había pasado con esta situación de otra familia, tenía muy bonitos recuerdos con él de mi infancia y no le guardaba ningún resentimiento. Finalmente llegamos al camposanto del pueblo. Mi hermano nos dejó en la entrada y nos dijo que buscaría un lugar para esperarnos. Nosotras
entramos al panteón. Tengo que ser sincera, porque desde que puse un pie dentro, sentí un escalofrío que me recorrió la espalda y me erizó la piel. Empecé a temblar de frío, y eso que por estos rumbos hace mucho calor. Y también tuve una sensación de pesadez sobre la espalda, como si trajera un bulto encima de mis hombros. Seguimos a mi abuelita, quien a pesar de su bastón, caminaba bastante rápido entre las tumbas y los árboles. Apenas podíamos seguir el paso. Lo que sí me extrañó es que solo había muy pocas personas arreglando las tumbas de sus difuntos. Pensaba que estos días estaría abarrotado, pero recordé que alguna vez mi abuelita me dijo que el 31 de octubre es la llegada de los niños y la de los adultos hasta el 1. La verdad no sabía mucho de esto. Seguimos caminando hasta el fondo del camposanto, en donde estaba la parentela de mi abuelito, hasta que por fin se detuvo frente a una tumba muy descuidada, con la hierba crecida y varios manojos de flores secas encima, como si hubiera pasado mucho tiempo desde que alguien visitara su nicho. Mi abuelita se arrodilló, sacó un rosario y empezó a rezar un Padre Nuestro. Mi mamá y yo nos quedamos de pie, en silencio. Así estuvimos un buen rato. Una vez que terminó, me pidió de favor que fuera con el encargado del panteón para que me regalara una cubeta con agua y me prestara una pala para quitar toda la hierba. Mi mamá le ayudó a levantarse y empezaron a sacudir el polvo de la lápida. Yo empecé a caminar de regreso a la salida, donde estaba el cuarto del encargado. Aún tenía esa sensación de frío y pesadez. Entonces tuve la impresión de que alguien me estaba mirando. Volteé discretamente a mi costado y nada. Pero aquella sensación me empezó a inquietar mucho. Así que me detuve y revisé hacia los lados, pero nada. Llegué hasta el cuarto del encargado y toqué a la puerta. En ese momento sentí como si alguien me respirara en la nuca. Solo sentí cómo se me erizó el cabello. Me volteé muy despacio y fue entonces que vi a unos metros enfrente de mí, escondido detrás de unas lápidas. Era un niño, como de 8 años. Tenía el rostro muy pálido y ojeroso. Me miraba fijamente. Vestía un traje blanco. Lo que más me llamó la atención es que estaba impecable. Parecía que ni parpadeaba. Su mirada era muy penetrante y eso me hizo sentir algo inquieta. Sin embargo, había en él algo que era bastante familiar. Su rostro, sus ojos y su cabello. Traté de recordar en dónde lo había visto, pero por más que lo intentaba, no podía. Hasta que de pronto se me vino a la mente una fotografía que había encontrado en la cartera de mi abuelito mientras jugaba con ella, cuando era niña. Sin duda, era el mismo niño, pero eso era imposible, porque eso sucedió hace más de 10 años. Lo siguiente que pasó, no sé cómo explicarlo. Pareciera que ese niño estuviera escuchando mis pensamientos, porque en ese mismo instante se le formó una sonrisa burlona en su rostro. Me empecé a marear y se me nubló la vista. Sentí que mi cuerpo se desguazaba. En verdad pensé que me desmayaría ahí. En ese momento, escuché que detrás de mí abrían la puerta, seguido de un buenas tardes. Salté del susto. Me giré tan rápido que estuve a punto de caerme hacia atrás. El encargado del panteón alcanzó a sostenerme por el hombro. Se me quedó mirando un poco asustado y me preguntó que si estaba bien. Apresurada, le dije que me había mareado por el calor. Respiré hondo y un poco más tranquila le pedí la cubeta y la pala. Todavía se esperó un momento más. Después dio media vuelta
y se metió al cuarto por las cosas. Me giré muy lentamente buscando al niño entre las lápidas, donde lo había visto, pero ya no estaba. Mi corazón seguía latiendo muy rápido, y a pesar de que sabía que era absurdo que fuera el mismo niño que el de la foto, una parte de mí me decía que eso podría ser muy posible. Porque durante la penosa situación legal por la herencia de mi abuelito, nos enteramos que su primogénito que tuvo con su otra esposa había fallecido siendo apenas un niño, una pérdida de la cual nunca pudo recuperarse, según nos contó el abogado que llevaba nuestro caso. En ese momento salió el vigilante con la cubeta y la pala. Le di las gracias y me regresé hacia donde estaba mi abuelita y mi mamá. Ya estaba oscureciendo y comenzaba a correr un viento raro y frío. Volví a sentir que alguien me estaba mirando, pero ya no volteé ni me detuve. Sabía muy bien que era ese niño, que precisamente había elegido ese día para visitar a su papá, mi abuelo.